La anciana que huyó del asilo para cumplir el mayor sueño de su vida, el inicio de un viaje imposible, era una mañana gris de martes cuando las enfermeras del hogar Santa Clara descubrieron que la cama de la habitación 17 estaba vacía. Las sábanas aún conservaban el calor del cuerpo que había dormido allí, pero la señora de Esperanza había desaparecido. A sus 87 años, con pasos temblorosos y un bastón de madera gastado por el tiempo. Había hecho algo que nadie jamás imaginaría, había escapado del asilo. Pero esta no es solo una historia sobre una fuga. Es sobre lo que sucede cuando alguien decide que nunca es demasiado tarde para vivir lo que siempre soñó. Es sobre el valor, la determinación y cómo los sueños pueden ser más poderosos que cualquier barrera física o temporal. Y lo que es más importante aún, es sobre un descubrimiento que cambiaría por completo la forma en que vemos a las personas mayores en nuestra sociedad. ¿Se han preguntado cuántos sueños se entierran vivos en los asilos de todo el mundo? ¿Cuántas historias extraordinarias nunca se cuentan porque asumimos que la vida termina cuando el cabello se vuelve blanco? La historia que les voy a contar hoy desafiará todo lo que piensan sobre la edad, los sueños y las posibilidades. La señora Esperanza Vieira guardaba un secreto que había mantenido por más de 70 años. Un sueño tan grande, tan imposible a los ojos de los demás, que nunca se atrevió a compartir con nadie, ni con sus hijos, ni con sus nietos, ni siquiera con sus amigas más cercanas. Era un sueño que había nacido cuando ella tenía solo 17 años, pero que las circunstancias de la vida la llevaron a enterrar cada vez más profundo en su corazón. Esa mañana de la fuga, mientras caminaba por las calles desiertas con su pequeña maleta de cuero agrietado, Esperanza sentía algo que no experimentaba desde hacía décadas: libertad. Cada paso dolía en sus articulaciones envejecidas, pero su corazón latía con la fuerza de una adolescente enamorada, porque finalmente, después de 8 décadas de vida, había decidido perseguir aquello que siempre la hacía despertar, sonriendo en los pocos sueños en los que se permitía imaginarlo. Lo que aún no saben es que esta fuga no fue un acto de desesperación o confusión mental, como muchos asumieron. Fue el resultado de meses de una planificación meticulosa. De un valor que creció silenciosamente dentro de ella, mientras todos la veían solo como una viejecita frágil que necesitaba cuidados. Esperanza había descubierto algo que lo cambiaría todo, aún había tiempo. El descubrimiento ocurrió 3 meses antes, durante una consulta médica de rutina. Eldred Martínez, su geriatra desde hacía 5 años, examinó sus análisis con una expresión que ella no podía descifrar. Cuando finalmente levantó los ojos y sonrió, las palabras que salieron de su boca sonaron como música celestial: señora de Esperanza, considerando su edad. Su estado de salud es sorprendentemente bueno, su corazón está fuerte, su mente está clara. Si se cuida bien, aún puede tener muchos años por delante. Muchos años por delante. Esas 5 palabras resonaron en su mente durante días. Ella, que se había resignado a esperar la muerte plácidamente en una mecedora, descubrió que tal vez aún había capítulos por escribir en su historia, y fue entonces cuando el sueño enterrado comenzó a moverse. Como una semilla que finalmente encuentra agua después de una larga sequía. Pero, ¿cuál era ese sueño tan poderoso que hizo que una señora de 87 años abandonara la seguridad de un hogar de ancianos? ¿Qué podría ser tan importante que estuviera dispuesta a arriesgarlo todo, incluida su propia vida, para realizarlo? La respuesta los sorprenderá porque es al mismo tiempo simple y extraordinaria, común y revolucionaria. El sueño de Esperanza no implicaba riqueza o fama. No se trataba de venganza o de un reconocimiento tardío. Se trataba de algo mucho más profundo y universal. Era sobre reconectarse con la persona que alguna vez fue antes de que las responsabilidades, las pérdidas y las expectativas sociales la moldearan en la figura de la viejecita bien portada que todos esperaban que fuera. Mientras caminaba por las calles esa mañana, con el sol finalmente rompiendo entre las nubes, Esperanza recordaba el día en que enterró su sueño.
Tenía 22 años, acababa de casarse con Joao y estaba embarazada de su primer hijo. Su madre, una mujer práctica y severa, le sostuvo las manos y le dijo con voz firme: «Ahora eres esposa y pronto serás madre. Esas fantasías de niña deben quedar en el pasado. Una mujer de familia tiene responsabilidades, así como millones de mujeres de su generación». Esperanza guardó sus sueños en una caja imaginaria, cerró esa caja con 7 llaves y la enterró en el fondo de su corazón. Se dedicó por completo a su familia, crió a 4 hijos, fue una esposa dedicada, durante 52 años cuidó a sus padres hasta el final de sus vidas y luego a sus nietos cuando sus hijos necesitaban trabajar. Vivió una vida buena, llena de amor y propósito. Pero siempre había ese rincón escondido en su corazón donde el sueño permanecía vivo, susurrando suavemente en las madrugadas de insomnio: ¿y si? ¿Y si aún hubiera tiempo? ¿Y si tuvieras una segunda oportunidad? Ahora, a los 87 años. Con sus hijos ya maduros y independientes, con sus nietos crecidos y siguiendo sus propias vidas, Esperanza finalmente escuchó ese susurro más alto que todos los demás ruidos. Y decidió que, aunque fuera tarde, aunque pareciera imposible, lo intentaría. La fuga del asilo fue solo el primer paso de un viaje que la llevaría a lugares inimaginables, a encuentros extraordinarios y a descubrimientos sobre sí misma que ni siquiera ella sabía que existían. Pero más que eso, su historia se convertiría en una inspiración para miles de personas en todo el mundo, demostrando que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Lo que sucedió en las primeras horas después de su fuga fue el inicio de una aventura que desafiaba todos los prejuicios sobre la edad y la capacidad. Esperanza aún no lo sabía. Pero su valiente decisión estaba a punto de tocar el corazón de personas que nunca imaginó encontrar y de enseñar lecciones sobre la vida que ni ella misma sabía que poseía. La revelación del sueño imposible. El autobús se balanceaba suavemente en la carretera mientras Esperanza observaba el paisaje cambiar a través de la ventana empañada. Cada kilómetro la llevaba más lejos del asilo, pero principalmente más cerca de algo que no había tocado en 70 años, su sueño de ser pintora. Sí, han oído bien. Esperanza Vieira, la viejecita que todos veían solo como una residente más del hogar Santa Clara, había sido una artista talentosa en su juventud. A los 17 años, sus pinturas ya llamaban la atención en el pequeño pueblo donde creció. Los profesores hablaban de su talento excepcional, sus compañeros envidiaban su facilidad con los colores. Y ella misma sentía que había nacido para transformar lienzos blancos en mundos de belleza y emoción. Pero entonces la vida sucedió. Matrimonio, hijos, responsabilidades. El arte fue gradualmente empujado a un segundo plano, luego a un tercero, hasta desaparecer por completo. Los pinceles se secaron, las pinturas se endurecieron, los lienzos se guardaron en el ático y finalmente fueron donados o tirados a la basura. Durante décadas, Esperanza se convenció a sí misma de que había tomado las decisiones correctas, que había priorizado lo que realmente importaba. Pero ahora, sentada en ese autobús con destino a una ciudad que había investigado secretamente en la biblioteca del asilo durante meses, Esperanza sentía algo que no había experimentado desde la adolescencia, la buena ansiedad de quien está a punto de hacer algo que ama profundamente. El destino era Campos do Jordão, una ciudad en las montañas de Sao Paulo, conocida por sus festivales de arte y su comunidad de artistas. Esperanza había descubierto, a través de un artículo de periódico que encontró por casualidad, que la ciudad estaba organizando una exposición especial llamada Arte sin Edad, una muestra dedicada a artistas mayores que habían retomado o descubierto el arte tardíamente en la vida. Pero aquí viene el detalle que hace esta historia aún más extraordinaria. Esperanza no iba a Campos do Jordão solo para ver la exposición, iba para participar en ella. Durante los 3 meses de preparación para su fuga, había vuelto a pintar en secreto. ¿Cómo lo logró dentro de un asilo?, se preguntarán. La respuesta revela cuánto subestimamos la creatividad y la determinación de las personas mayores.
Esperanza había convencido a la terapeuta ocupacional del hogar, Fernanda, de que estaba interesada en artesanía terapéutica. Oficialmente estaba haciendo trabajos manuales para mantener la mente activa. En realidad, estaba creando sus primeras pinturas en 7 décadas. Fernanda, una joven de 28 años recién graduada. Inicialmente veía las sesiones de arte de Esperanza como parte de la rutina terapéutica, pero comenzó a notar algo diferente. Las actividades manuales de la señora Esperanza tenían una calidad que nunca había visto. Había una emoción genuina, una técnica refinada, una profundidad que iba mucho más allá de lo que se esperaría de ejercicios de coordinación motora. Un día, Fernanda no pudo contenerse y preguntó: «Señora de Esperanza, ¿ya ha pintado antes? Profesionalmente, quiero decir». El silencio que siguió fue largo y cargado de emoción. Cuando Esperanza finalmente respondió, su voz temblaba: «Hace mucho, mucho tiempo. Querida, en otra vida». Así fue como comenzó una asociación extraordinaria entre la joven terapeuta y la artista olvidada. Fernanda comenzó a traer mejores materiales, a enseñar técnicas modernas que había aprendido en la universidad. Y sobre todo a escuchar las historias que Esperanza compartía mientras pintaba. Esas historias revelaron a una mujer completamente diferente de la imagen frágil que todos tenían de ella. Esperanza hablaba de los colores como si hablara de viejos amigos, describe las texturas con una pasión que hacía que sus ojos brillaran, explicaba las composiciones con una sabiduría que provenía de décadas de observación silenciosa del mundo. «¿Sabes, Fernanda?», dijo durante una de esas sesiones, «nunca dejé de ver el mundo como una artista. Incluso cuando no estaba pintando, siempre observaba cómo la luz golpeaba la pared de la habitación, cómo cambiaban las sombras durante el día, cómo las expresiones de las personas revelaban sus historias. La artista en mí nunca murió, simplemente estaba dormida». Fue durante una de esas conversaciones que Fernanda mencionó casualmente la exposición Arte sin Edad que había visto anunciada en línea. No se imaginaba lo que sus palabras provocarían. Para Esperanza fue como si alguien hubiera encendido una luz al final de un túnel muy largo y oscuro. Esa noche Esperanza no pudo dormir. Por primera vez en décadas, estaba pensando no en el pasado o en los arrepentimientos, sino en el futuro y en las posibilidades. Y fue entonces cuando la idea de la fuga comenzó a tomar forma en su mente. Pero realizar ese sueño no sería simple. Además de los desafíos físicos obvios, una señora de 87 años viajando sola, sin el conocimiento de su familia, había barreras emocionales profundas. Esperanza necesitaba confrontar décadas de autosabotaje, de voces internas que decían que era demasiado vieja, demasiado inexperta después de tanto tiempo lejos del arte, demasiado tonta por creer que aún podía crear algo relevante. Durante las semanas que siguieron, mientras planeaba secretamente su fuga, Esperanza enfrentó momentos de duda devastadores. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, preguntándose si no estaba sufriendo algún tipo de brote. Si no debería simplemente aceptar que su fase creativa había pasado hace mucho tiempo. Pero entonces miraba las pinturas que había creado en las sesiones con Fernanda, paisajes cargados de emoción, retratos que capturaban no solo la apariencia de las personas, sino sus esencias más profundas, y sabía que había algo allí que necesitaba ser compartido con el mundo. La pintura que finalmente la convenció de que necesitaba intentarlo fue un autorretrato, no de la mujer de 87 años que veía en el espejo, sino de la artista que siempre existió dentro de ella. Fue un trabajo de técnica impresionante y honestidad emocional brutal. Mostraba arrugas y marcas del tiempo, pero también ojos llenos de vida, manos que aún sabían crear belleza, una sonrisa que guardaba décadas de historias no contadas. Cuando terminó esa pintura, Esperanza supo que no podía morir sin darle una oportunidad real a la artista que siempre fue. Incluso si fallaba, incluso si era rechazada, incluso si todos la consideraban loca, necesitaba intentarlo.
porque peor que intentar y fallar sería morir preguntándose ¿y sí? Y así, esa mañana de martes, con una maleta que contenía sus ahorros de toda una vida, 3 pinturas cuidadosamente envueltas en sábanas viejas y un corazón lleno de esperanza mezclada con terror. La señora de Esperanza comenzó el viaje más importante de su vida. El viaje y el reconocimiento inesperado. El autobús llegó a Campos do Jordão al final de la tarde, cuando las montañas ya estaban cubiertas por una neblina dorada que parecía salida de una pintura impresionista. Esperanza bajó con dificultad. Sus piernas temblorosas después de 8 horas de viaje, pero su corazón latía fuerte con la adrenalina de la aventura. Ella había reservado una habitación en una posada sencilla a través de Internet en la biblioteca del asilo, otro secreto que había guardado de todos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, miró con curiosidad a esa señora que llegaba sola, cargando una maleta antigua y un misterioso bulto envuelto en telas. ¿Está aquí por el Festival de Arte?, preguntó la recepcionista, notando el cuidado con el que Esperanza llevaba el bulto. Sí, respondió Esperanza, y por primera vez en 70 años, dijo en voz alta, soy pintora. Esas 2 simples palabras, soy pintora, resonaron en el pequeño vestíbulo de la posada como una declaración de independencia. Esperanza las había pronunciado con una convicción que la sorprendió a sí misma, y sintió que algo extraordinario sucedía. Por primera vez desde su juventud, se reconocía completamente en la persona que estaba siendo. El Festival Arte sin Edad se llevaría a cabo 3 días después. Esperanza tenía ese tiempo para inscribirse, preparar sus obras y, sobre todo, encontrar el valor para mostrar al mundo lo que había creado en secreto. Pero lo que ella no sabía es que su historia ya estaba comenzando a difundirse de una manera inesperada. Fernanda, la joven terapeuta del asilo, estaba desesperada. Cuando descubrió que la señora Esperanza había desaparecido, se sintió devastada pensando que algo terrible podría haber sucedido. Fue entonces cuando encontró, escondida debajo del colchón de la habitación, una nota que lo cambiaría todo. Querida Fernanda, no te preocupes por mí. Fui a cumplir mi sueño. Gracias por ayudarme a recordar quién soy. Espero que algún día lo entiendas. Con cariño y gratitud, Esperanza. Fernanda entendió de inmediato a dónde había ido Esperanza. Y en lugar de simplemente comunicárselo a las autoridades, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Decidió ayudarla, usando sus redes sociales. Comenzó a contar la historia de la artista de 87 años que huyó del asilo para cumplir su sueño. La publicación de Fernanda en Instagram, acompañada de fotos de las pinturas que Esperanza había creado durante las sesiones de terapia ocupacional, se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a compartir la historia, creando una ola de apoyo y admiración que se extendió por todo el país. Mientras tanto, en Campos do Jordão, Esperanza enfrentaba sus propios desafíos. El primer día, fue al lugar de la exposición para inscribirse, pero cuando vio la calidad de las obras de otros artistas participantes, su confianza se desmoronó. Las pinturas parecían tan profesionales, tan modernas, tan jóvenes. ¿Cómo podría competir con eso? Regresó a la posada derrotada, pensando en rendirse y volver al asilo. Tal vez todos tenían razón. Tal vez era realmente demasiado vieja, demasiado inexperta, demasiado tonta. Pasó toda la noche despierta, mirando sus 3 pinturas apoyadas contra la pared de la habitación, cuestionándose si había cometido el mayor error de su vida. Pero a la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. La dueña de la posada, la señora Carmen, llamó a la puerta de su habitación con una expresión de asombro en el rostro. Tenía un teléfono celular en la mano, mostrando cientos de mensajes y comentarios. Señora de Esperanza, dijo Carmen con voz emocionada, es famosa. Todo el mundo está hablando de usted en Internet. Esperanza no entendía bien lo que estaba pasando, pero Carmen le explicó pacientemente sobre la publicación de Fernanda.
sobre cómo miles de personas la apoyaban, compartiendo sus propias historias de sueños postergados, enviando mensajes de apoyo y aliento. Lo más impresionante aún, varios artistas renombrados habían comentado en la publicación, elogiando el talento evidente en las pinturas y alentando a Esperanza a continuar su viaje artístico. Un crítico de arte famoso había escrito: "Esta mujer tiene un don genuino. La edad es solo un número cuando se trata de verdadero talento". Pero lo que realmente lo cambió todo fue cuando Esperanza vio un mensaje específico entre los miles de comentarios. Era de una joven de 25 años que escribía: "Mi abuela siempre quiso ser escritora, pero nunca lo intentó porque pensaba que era demasiado tarde. Murió el año pasado con sus cuentos todavía en el cajón. Señora Esperanza, usted está cumpliendo el sueño de todas las abuelas que nunca tuvieron el valor. Gracias por mostrarnos que nunca es tarde". Fue en ese momento que Esperanza entendió que su viaje no era solo sobre ella. Era sobre todas las personas que habían enterrado sus sueños por considerarlos imposibles o tardíos. Era sobre mostrarle al mundo que la creatividad, la pasión y el talento no tienen fecha de vencimiento. Con nueva determinación, volvió al lugar de la exposición y se inscribió. El organizador del evento, el Drive Roberto Mendes, un historiador del arte que había oído hablar de ella a través de las redes sociales, la recibió personalmente. Cuando vio sus pinturas, se quedó en silencio por largos minutos. "Señora Desperaná", dijo finalmente, "estas obras tienen una madurez emocional y una técnica que solo provienen de la experiencia de vida. Usted no está compitiendo con artistas más jóvenes. Usted tiene algo que ellos aún tardarán décadas en desarrollar: la sabiduría visual". El día de la inauguración de la exposición, sucedió algo que nadie esperaba. Decenas de personas habían viajado específicamente para conocer a Esperanza y ver sus pinturas. Periodistas, blogueros, otros artistas y sobre todo personas comunes que se identificaron con su historia de valor tardío. Sus 3 pinturas fueron colocadas en un lugar destacado en la galería. La primera, un paisaje de la ciudad donde creció, pintada completamente de memoria, pero con detalles tan vívidos que parecía una fotografía emocional. La segunda, un retrato de sus propias manos trabajando con pintura, representando décadas de historias guardadas en los pliejes de su piel. Y la tercera, el autorretrato que la había convencido de emprender este viaje. Cuando la exposición fue inaugurada oficialmente, Esperanza estaba nerviosa pero radiante. Llevaba su mejor vestido, un azul marino que había traído específicamente para la ocasión. Y sus ojos brillaban con una vitalidad que sorprendió a todos los que la conocieron primero a través de las redes sociales. Lo que sucedió esa noche fue mágico. Una persona tras otra se acercaba a sus pinturas y se emocionaba visiblemente. No era solo sobre la técnica o la belleza de las obras. Era sobre lo que representaban, prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para ser quienes realmente somos. El impacto y la lección de vida, la exposición Arte sin edad debía durar solo una semana. Pero la repercusión de la historia de Esperanza fue tan grande que se extendió por un mes más. Sus pinturas se convirtieron en el punto central del evento, no solo por la calidad artística, sino por lo que representaban: una revolución silenciosa contra los prejuicios sobre el envejecimiento. Lo que comenzó como la fuga de una anciana del asilo se transformó en un movimiento nacional. Miles de personas maduras comenzaron a compartir sus propias historias de sueños postergados, talentos ocultos, pasiones guardadas. Las escuelas de arte comenzaron a crear programas especiales para estudiantes mayores. Los hogares de ancianos implementaron talleres de pintura. El hashtag Nunca es tarde se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Pero para Esperanza, el momento más emocionante no fue cuando un coleccionista ofreció una suma sustancial por su autorretrato, ni cuando una revista nacional quiso hacer una portada sobre su historia. Fue cuando sus propios hijos aparecieron en la exposición. María, su hija mayor, llegó primero.
Había volado desde Sao Paulo tan pronto como se enteró de la historia por la televisión. Cuando vio a su madre rodeada de admiradores, explicando técnicas de pintura con el entusiasmo de una profesora experimentada, comenzó a llorar. «Mamá», dijo María cuando finalmente pudieron estar solas. «Nunca supe que eras artista. ¿Por qué nunca nos lo contaste?» La respuesta de Esperanza reveló una verdad dolorosa sobre muchas mujeres de su generación. Porque aprendí que mis sueños eran menos importantes que los de todos los demás. Primero los de mi marido, luego los de ustedes, mis hijos, luego los de los nietos. Siempre había alguien cuyos sueños venían antes que los míos. Fue una conversación difícil, pero necesaria. María entendió que su madre había sacrificado una parte esencial de sí misma para ser la madre y abuela que todos necesitaban. Y también entendió que nunca era tarde para recuperar esa parte perdida. Los otros hijos llegaron en los días siguientes, cada uno procesando de manera diferente el descubrimiento de quién era realmente su madre. Pedro, el hijo menor, admitió que siempre vio a su madre solo como mamá, nunca como una persona con sueños y talentos propios. Carla trajo a los nietos, que se quedaron fascinados al descubrir que su abuela era una artista famosa de Internet. Pero quizás el encuentro más conmovedor fue con Fernanda, la joven terapeuta que había hecho todo posible. Cuando ella llegó a Campos do Jordão el último día de la exposición, Esperanza la esperaba con una sorpresa, una pintura especial creada durante su estancia en la ciudad. Era un retrato de Fernanda trabajando con un grupo de ancianos, pero pintado de una manera que mostraba no solo lo que hacía, sino el impacto de su trabajo. En la pintura, las manos de Fernanda irradiaban una luz dorada que tocaba a cada persona a su alrededor, simbolizando cómo su dedicación y sensibilidad habían despertado talentos dormidos. Fernanda, dijo Esperanza al entregarle la pintura, me enseñaste que cuidar a las personas mayores no es solo sobre medicamentos y fisioterapia, es sobre ver a la persona completa que existe dentro de cada cuerpo envejecido. Me ayudaste a recordar quién soy. La historia de Esperanza continuó generando olas de impacto mucho después de que la exposición terminara. Las universidades comenzaron a estudiar su caso como ejemplo de envejecimiento activo y creatividad en la tercera edad. Los psicólogos utilizaron su experiencia para desarrollar terapias enfocadas en recuperar identidades perdidas a lo largo de la vida. Pero el impacto más profundo fue en personas comunes. Recibía a diario cartas de personas de todas las edades contándole cómo su historia las había inspirado a retomar sueños antiguos. Una señora de 73 años comenzó clases de baile. Un hombre de 80 años volvió a tocar la guitarra. Una mujer de 65 años se matriculó en la universidad para estudiar literatura. Esperanza decidió no volver al asilo. Con el dinero de la venta de sus pinturas y el apoyo de sus hijos, alquiló un pequeño estudio en Campos do Jordão. Comenzó a dar clases de pintura a otros ancianos y se convirtió en una defensora activa de los derechos de las personas maduras a mantener sus identidades y perseguir sus sueños. 6 meses después de su fuga, Esperanza inauguró su primera exposición individual, llamada Nunca es tarde, 70 años después. La inauguración contó con la presencia de cientos de personas, incluidos muchos ancianos que se habían inspirado en su historia para retomar sus propias pasiones artísticas. En su discurso esa noche, Esperanza dijo algo que se volvió viral y fue citado en libros de autoayuda en todo el mundo. Pasé 70 años creyendo que mis sueños tenían fecha de vencimiento. Hoy sé que lo único que expira es nuestro valor para perseguirlos, mientras estemos vivos, mientras nuestro corazón lata. Nunca es tarde para ser quienes realmente somos. La historia de la señora Esperanza Vieira nos enseña que la edad es solo un número cuando se trata de verdadera pasión. Nos muestra que, a menudo construimos nuestras propias prisiones aceptando limitaciones que la sociedad nos impone basadas en prejuicios sobre lo que es apropiado para cada etapa de la vida. Lo más importante
Su viaje revela una verdad fundamental. Todos tenemos múltiples identidades. Podemos ser padres, profesionales, cuidadores y al mismo tiempo artistas, soñadores, aventureros. El error es creer que necesitamos elegir solo una de esas identidades y abandonar todas las demás. El arte de Esperanza continúa evolucionando. A los 88 años, todavía pinta a diario, experimenta con nuevas técnicas y participa en exposiciones. Sus cuadros ahora están en colecciones privadas en todo el país. Pero más importante que el reconocimiento comercial es el impacto humano de su historia. Se ha convertido en un símbolo de una revolución silenciosa. La negativa a aceptar que la vejez significa el fin de las posibilidades. A través de su valor, miles de personas han encontrado la fuerza para desenterrar sus propios sueños enterrados y darles una segunda oportunidad. Cuando visitamos el estudio de Esperanza en Campos do Jordão, encontramos a una mujer radiante, rodeada de lienzos coloridos y siempre lista para contar historias sobre la técnica que está experimentando o la exposición que está preparando. Sus ojos brillan con la misma intensidad que los de esa niña de 17 años que descubrió su pasión por la pintura. La última lección de la señora Esperanza es quizás la más poderosa. Nunca subestimen el poder transformador de creer en ustedes mismos. Ella no huyó del asilo solo para pintar. Huyó para demostrarse a sí misma y al mundo que somos mucho más que las limitaciones que aceptamos. Que dentro de cada uno de nosotros existe una versión más auténtica y valiente esperando la oportunidad de florecer. ¿Y ustedes qué sueños han guardado en el cajón? ¿Qué talentos han dejado dormidos? ¿Qué versión de ustedes mismos aún no han tenido el valor de ser? La historia de Esperanza nos recuerda que, mientras hay vida, hay posibilidad, y que lo único que realmente nos envejece es dejar de soñar. Si esta historia los conmovió de alguna manera, si los inspiró a mirar de manera diferente sus propios sueños o a las personas mayores a su alrededor, les pido que compartan este video. Suscríbanse al canal para más historias que celebran el valor humano y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Porque historias como la de la señora Esperanza necesitan ser contadas, retransmitidas, celebradas. Nos recuerdan que la vida es mucho más rica y llena de posibilidades de lo que a veces nos permitimos creer. Y recuerden, no importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo hayan enterrado sus sueños, Esperanza Vieira nos demostró que nunca es demasiado tarde para ser quienes realmente son.